Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante que se adentra en las aguas más profundas y podríamos decir más turbias de la condición humana. En este episodio vamos a estar hablando de un libro que interroga desde el vamos, y me estoy refiriendo a La Caída, la última novela publicada en vida por el gigante francés Albert Camus. Estamos en Ámsterdam, en un bar de mala muerte llamado Mexico City. Hay niebla, hay olor a ginebra y hay un hombre que no deja de hablar. Si alguna vez sentiste que tu propia virtud era una máscara, este episodio es para vos. Hoy vamos a diseccionar el absurdo, la culpa y esa extraña profesión que inventó el protagonista, ser un juez penitente. Y antes de comenzar, como saben, tenemos que hablar un poquito de quién fue Albert Camus, que hay otros episodios de él en este podcast, por si les interesa los pueden buscar, pero ya nos adentramos de lleno en esto. Entonces, para entender la caída tenemos que hablar del hombre que la escribió. Camus no fue un típico intelectual de salón parisino. Nació en Argelia en 1913, en una familia de colonos extremadamente pobre. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él tenía apenas un año. Su madre era casi sorda y analfabeta. Camus creció entre la luz deslumbrante del sol mediterráneo y la oscuridad de la miseria. Esa dualidad marcó toda su obra: el amor por la vida, por el fútbol, por el mar y la conciencia constante de la injusticia y la muerte. Fue filósofo, dramaturgo, novelista y periodista de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. En 1957, un año después de publicar este libro, ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue uno de los más jóvenes en recibirlo, y en su discurso dijo algo que define a este podcast. El escritor no puede ponerse hoy al servicio de quien hacen la historia, está al servicio de quienes la sufren. Camus murió trágicamente en un accidente de auto en 1960. En un bolsillo encontraron un boleto de tren que no usó porque decidió ir en auto con su editor. Un final absurdo para el filósofo del absurdo. Y antes de meternos de lleno también, un poquito para ir adentrándonos, ahora voy a hacer una distinción entre lo que es el absurdismo, el existencialismo y el nihilismo, que parecen lo mismo, pero no lo son. Y antes de entrar al bar con nuestro protagonista, que Camus lo autodenomina con un nombre ficcional, este protagonista que usa, Jean-Baptiste Clemens, tenemos que aclarar estos conceptos. A menudo se mete a Camus en la bolsa del existencialismo, pero él siempre lo negó. ¿Cuáles son las diferencias entre estas cosas que he nombrado antes? Comenzando por el nihilismo, podríamos resumirlo en una frase que dice: nada tiene sentido, por lo tanto nada importa. El nihilismo extremo dice que la existencia carece de significado inherente y que, como no hay una base moral o divina, nada tiene valor. Es el vacío total. Camus luchó toda su vida contra el nihilismo. Para él, aceptar que nada tiene sentido no significa que debamos rendirnos ante la barbarie. Por otro lado, tenemos el existencialismo, y podemos hablar del existencialismo de Jean-Paul Sartre, que lo podríamos resumir como: la existencia precede a la esencia, que fue amigo y luego un gran rival de Camus. Decía que nacemos vacíos y que nos construimos a través de nuestras elecciones. Somos responsables de crear nuestro propio sentido. El existencialismo tiene una carga de deber y de compromiso político muy fuerte, como que uno va creando y construyendo ese significado a la vida por las elecciones que va haciendo. Y por último tenemos el absurdismo de Camus, la tensión irresoluble. Y acá está la clave. Camus dice que el absurdo no está en el mundo, ni en el hombre, sino en la relación entre los dos. El hombre tiene un hambre insaciable de sentido, de orden, de justicia, pero el mundo es mundo, caótico e indiferente. El absurdo es ese choque. Camus no te pide que crees un sentido como el existencialista, ni te desesperes como el nihilista. Te pide que te rebeles, que aceptes que el mundo no tiene sentido y aún así vivas con pasión y alegría, como Sísifo, que empuja su piedra eternamente y, según Camus, hay que imaginar feliz, porque es dueño de su propio esfuerzo.
y esto lo trabaja muy bien en el libro El mito de Sísifo. La caída, que es la obra que nos compete en este episodio, es la obra donde Camus lleva esta filosofía al terreno de la moralidad y la culpa. Y ahora, sin más, espero que estas dudas hayan quedado saneadas o se pueda entender un poco más. Perdonan los filósofos que pueden hablar más en detalle de las diferencias entre absurdismo, existencialismo y nihilismo. Esto es a grandes rasgos, pero lo podemos charlar en otro episodio. Les puedo recomendar alguna lectura que tengo ahí entre ojo y ojo sobre estos temas. Y ahora sí nos metemos de lleno con la caída. El bar de los círculos concéntricos, podríamos llamarlo así a esta sección. Estamos en el bar. La novela es un monólogo. Durante 5 días, un hombre llamado Jean-Baptiste Clemens le habla a un interlocutor silencioso, que somos nosotros, los lectores, en un bar de marineros de Ámsterdam. Fíjense en la genialidad de la ambientación. Ámsterdam está construida en círculos concéntricos, los canales. Clemens dice que esos círculos son como los círculos del infierno de Dante. El bar, Mexico City, está en el último círculo, en el barrio rojo, rodeado de niebla y de gente de todo el mundo. Clemens nos cuenta su vida. En París era un abogado de éxito, pero no cualquier abogado, era el abogado de las causas nobles. Defendía a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados. Se sentía un santo y se sentía superior. Escuchen cómo se describe a sí mismo en sus años de gloria. Yo vivía siempre por encima. No solo me sentía más inteligente que todo el mundo, sino más virtuoso y más hábil. Gozaba de mi propia naturaleza, y todos sabemos que en eso consiste la felicidad, aunque para confundirnos, finjamos condenar tales goces con el nombre de egoísmo. Y así es como se define, ¿no? Siempre vivía por encima, siempre me sentía superior, más inteligente, gozaba, hacía todo lo que quería básicamente porque le iba muy bien con eso. Pero en un momento este protagonista tiene un incidente, el incidente en el puente, que hace esta fachada que él se había construido se derrumba en una sola noche. Clemens camina por un puente sobre el río Sena en París. Pasa junto a una mujer vestida de negro asomada al pretil. Sigue caminando y, de repente, escucha un ruido, un cuerpo cayendo al agua. Luego, un grito que se repite y se va apagando río abajo. ¿Y qué hace nuestro héroe, el defensor de la justicia? Nada. No se tira, no llama a la policía. Se queda quieto, escucha el silencio y luego se va a su casa. No le cuenta a nadie. A partir de ahí, Clemens empieza a escuchar una risa que parece venir de ninguna parte, pero que lo sigue. Se da cuenta de que su virtud era una farsa. No ayudaba a los demás por amor, sino por la sensación de poder que le daba estar por encima. Empieza a verse como un hipócrita y llega a la conclusión de que todos somos hipócritas. La diferencia es que él ha tenido el valor de admitirlo. El juez penitente, la trampa de Clemens, vamos a hablar ahora en esta sección. Y acá es donde el libro se vuelve peligroso. Clemens inventa una nueva profesión, el juez penitente. Él confiesa sus pecados con un lujo de detalle asqueroso. Se humilla, se arrastra. ¿Para qué? Para tener el derecho de juzgarte a vos. Clemens dice, puesto que todos somos culpables, nadie tiene derecho a juzgar al otro, a menos que ese alguien empiece por juzgarse a sí mismo de forma tan brutal que gane el derecho a señalar a los demás. Es un espejo deformado. Clemens nos confiesa sus miserias para que nosotros nos sintamos obligados a confesar las nuestras. Es una trampa psicológica magistral. Nos dice, yo soy un asco, pero como lo reconozco, soy mejor que vos, que seguís fingiendo ser bueno. La caída es una crítica feroz a la burguesía intelectual que se llena la boca con derechos humanos, pero no es capaz de mojarse el traje para salvar a alguien. Pero también es una crítica a la idea de que podemos vivir sin culpa. En Clemens podemos ver un narcisismo herido que se convierte en cinismo. Es el hombre al que no poder ser un santo decide ser el mejor de los pecadores. Y acá hay un fragmento de esta filosofía que dice, ¿no es eso la felicidad, el reconocer que uno es un canalla y vivir en paz con esa idea? Pero no basta con reconocerlo.
hay que hacerlo público, hay que extender la mancha para que todos se sientan sucios. Entonces, y solo entonces, el aire vuelve a ser respirable. Y Camus también en todo este libro nos invita a revelarnos de estas situaciones que van pasando, a esta hipocresía que se dio, a revelarse. Y ahora les voy a leer algunos fragmentos puntuales del libro. Por la noche nunca pasó por un puente. Estas son las consecuencias de un voto. Suponga usted que alguien se arroje al agua. Hay dos posibilidades. O usted lo sigue para salvarlo, y en la estación fría corre usted el peor de los peligros. O bien lo abandona, y los impulsos reprimidos de zambullirse nos dejan, a veces, extrañas agujetas. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Esas señoras que están detrás de aquellos escaparates? Es el ensueño, señor. El ensueño barato, el viaje a las Indias. Esas señoras se perfuman con especias. Entra usted, ellas corren las cortinas y comienza la navegación. Los dioses descienden hasta los cuerpos desnudos y las islas derivan, dementes, tocadas con una cabellera pasmosa y desgrañada de palmeras bajo el viento. Pruébelo. ¿Qué es un juez penitente? Ah, lo intrigué con el asunto, ¿no? Pero créame que no ponía ninguna malicia y que puedo explicarme con mayor claridad. En un sentido, esto forma parte de mis funciones. Pero primero tengo que exponerle ciertos hechos que lo ayudarán a comprender mejor mi relato. Hace algunos años era yo abogado en París, y por cierto que un abogado bastante conocido. Desde luego que no le dije mi verdadero nombre. Tenía yo una especialidad, las causas nobles, las viudas y los huérfanos, como suele decirse, aunque ignoro por qué, pues al fin de cuentas hay viudas aprovechadas y huérfanos feroces. Sin embargo, me bastaba husmear en un acusado el más ligero olor de víctima para que entrara en acción. ¿Y qué acción? Una tormenta. Verdaderamente era como para pensar que la justicia se acostaba conmigo todas las noches. Si le digo a usted que no tenía ninguna religión, comprenderá aún más claramente todo lo que de extraordinario había en esa convicción. Ordinario no, ese sentimiento se elevó durante mucho tiempo por encima de lo cotidiano, de manera que literalmente hube de volar, por espacio de años enteros que, a decir verdad, todavía me pesan en el corazón. Volé hasta una noche en que... Pero no, este es otro asunto que hay que olvidar. Por lo demás, acaso exagero, ¿verdad? Es que me hallaba satisfecho de todo, pero al mismo tiempo satisfecho de nada. Cada alegría me hacía desear otra. Iba de fiesta en fiesta. Ocurría que ocasionalmente bailaba varias noches seguidas, cada vez más cautivado por la vida y los seres. Y en esas noches, ya tarde, cuando la danza, el alcohol ligero, mi desenfreno, el violento abandono de todo el mundo, me lanzaban a una embriaguez cansada y plena al propio tiempo. Me parecía a veces que, en el extremo de la fatiga y en el espacio de un segundo, comprendía, por fin, el secreto de los seres y del mundo. Pero el cansancio desaparecía al día siguiente, y con él el secreto. Y entonces yo volvía a lanzarme de nuevo. Y así corría yo, siempre colmado, nunca saciado, sin saber dónde detenerme. Hasta un día, o mejor dicho, hasta una noche en que la música se interrumpió de pronto y las luces se apagaron, la fiesta en la que yo había sido feliz. Pero permítame llamar a nuestro amigo, el primate, incliné la cabeza para agradecerle, y, sobre todo, beba conmigo, pues tengo necesidad de su simpatía. En cambio, la amistad ya es algo menos sencillo. Tardamos en obtenerla y nos cuesta trabajo obtenerla. Pero, cuando la tenemos, ya no hay manera de desembarazarse de ella. Hay que enfrentarla. Sobre todo, no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches, cuando deberían hacerlo, para saber si no es precisamente esa la noche en que usted decidió suicidarse, o sencillamente, si no tiene necesidad de compañía, si no se dispone a salir. Pero no, si los amigos telefonean, tenga usted la seguridad de ello. Lo hacen la noche en que usted no está solo y en que la vida le parece hermosa. Ellos más bien lo empujarán al suicidio, en virtud de lo que usted se debe a sí mismo, según ellos. Que el cielo nos guarde, querido señor, de que nuestros amigos nos coloquen demasiado alto. En cuanto a aquellos cuya función es amarnos, quiero decir nuestros padres, nuestros allegados. ¡Qué expresión!
La cosa es diferente. Ellos siempre tienen pronta la palabra necesaria, pero más bien es una palabra como una bala. Nos llaman por teléfono, como si tiraran de una carabina. Apuntan certeramente a los vecinos. El hombre es así, querido señor. Tiene dos faces, no puede amar sin amarse. Observe usted a sus vecinos. Si por casualidad sobreviene un deceso en el edificio en que usted vive, los inquilinos dormían en su vida insignificante y, de pronto, por ejemplo, muere el portero. Inmediatamente se despiertan, se agitan, se informan, se apiadan. Hay un muerto y el espectáculo por fin comienza. Tienen necesidad de la tragedia. ¿Qué quiere usted? Esa es su pequeña trascendencia, es su aperitivo. Por lo demás, se trata simplemente de una casualidad. Si le hablo ahora de un portero, yo tenía uno verdaderamente desdichado, la maldad misma, un monstruo de insignificancia y de rencores, que habría desanimado hasta un franciscano. Yo ya ni siquiera le hablaba, pero por el solo hecho de existir, aquel hombre comprometía mi contentamiento habitual. Se murió y yo asistí a su entierro. ¿Quiere usted decirme por qué lo hice? Los días que precedieron a la ceremonia fueron, por otra parte, llenos de interés. La mujer del portero estaba enferma y permanecía acostada en la pieza única de su vivienda, de manera que junto a ella habían colocado el féretro sobre caballetes. Los inquilinos teníamos que ir de nosotros mismos a buscar nuestras correspondencias. Abríamos la puerta y decíamos: «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido, que la portera señalaba con la mano, y nos llevábamos la correspondencia. Nada había de divertido en todo eso, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desfiló por la portería, que apestaba a fenol, y los inquilinos nos mandaban a sus criados. No, ellos mismos iban a apoyar la ganga. Claro, está que también los domésticos, pero a hurtadillas. El día del entierro se vio que el ataúd era demasiado grande para pasar por la puerta de la portería. «Oh, querido mío», decía desde su cama la portera, con una sorpresa a la vez encantada y afligida. «¡Qué grande era! No se preocupe usted, señora», respondía el empleado de la empresa de pompas fúnebres. «Lo pasaremos al revés y de pie». Lo pasaron, pues, de pie, y luego lo acostaron. Yo, con un antiguo mozo de café de quien viene a saber que bebía todas las noches su pernod con el difunto, fue el único que se llegó hasta el cementerio y arrojó flores sobre un ataúd cuyo lujo me asombró. Inmediatamente después hice una visita a la portera para recibir sus expresiones de agradecimiento de actriz trágica. ¿Qué razón tiene todo esto? Dígamelo usted. Ninguna, como no sea el aperitivo. En el fondo, nada me importaba. La guerra, el suicidio, el amor, la miseria, eran cosas a las que, por cierto, prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello, pero lo hacía de manera cortés y superficial. A veces fingía apasionadamente por una causa extraña a mi vida más cotidiana. Sin embargo, en el fondo yo no participaba de esa causa, salvo, claro está, cuando mi libertad se veía contrariada. ¿Cómo decirlo? Las cosas me resbalaban. Sí, todo resbalaba sobre mí. Pero seamos justos. Lo cierto es que mis olvidos tenían mérito. Habrá usted observado que hay gentes cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas. Ofensas que, en efecto, perdonan, pero nunca olvidan. Yo no estaba hecho de tan buena madera para perdonar las ofensas, pero siempre terminaba por olvidarlas, y aquel que se creía detestado por mí no salía de su asombro cuando yo lo saludaba con una amplia sonrisa. Según su índole, admiraba entonces mi grandeza de ánimo o bien despreciaba mi torpeza, sin imaginar que la razón que me movía a tal actitud era más sencilla. Había olvidado hasta el nombre de esa persona. La misma falla que me hacía indiferente o ingrato me presentaba entonces como magnánimo. Vivía, pues, despreocupado y sin otra continuidad que aquella del yo. Despreocupado por las mujeres, despreocupado por la virtud o el vicio, despreocupado como los perros, pero yo mismo estaba siempre sólidamente presente en mi puesto. Iba así andando por la superficie de la vida, de alguna manera, en las palabras, pero nunca en la realidad. ¿Cuántos libros apenas leídos? ¿Cuántos amigos apenas amados? ¿Cuántas ciudades apenas visitadas? ¿Cuántas mujeres apenas poseídas?
Hacía ademanes por aburrimiento o por distracción. Los seres desfilaban, querían atraerse a mí, pero en mí no había nada, y entonces sobrevenía la desdicha para ellos, porque, en cuanto a mí, yo olvidaba. Nunca me recordé, sino de mí mismo. Y bueno, hasta acá las citas que les voy a leer del libro, porque podría seguir marcando y marcando, pero como ven, es un libro extenso, es un libro que da para pensar y en cada momento una, em, hay una, hay algo, son páginas, es corto el libro, pero duele y cada página es para pensar, releer, analizar. Les voy a leer otro fragmento más, este es el último, sí, que casi me lo olvido, pero que está muy bueno y que dice lo siguiente. No nos perdonamos nuestra felicidad y nuestros éxitos, si no consentimos generosamente en compartirlos. Pero para ser feliz no hay que ocuparse demasiado de los otros. Luego, no hay salida posible, feliz y juzgado, o bien absuelto y miserable. En mi caso la injusticia era mayor. Me veía condenado por las felicidades pasadas. Había vivido mucho tiempo en la ilusión de un acuerdo general, siendo así que todas las partes de los juicios, las flechas y las burlas caían sobre mí, que me hallaba distraído y sonriente. Desde el día en que me mantuve alerta, cobré lucidez, recibí todas las heridas al mismo tiempo y perdí mis fuerzas de golpe. Entonces el universo entero se puso a reír alrededor de mí. Y eso es lo que ningún hombre, salvo los que no viven, quiero decir los sabios, pueden soportar. La única posición cómoda es la maldad. La gente se apresura entonces a juzgar para no verse ella misma jugada. ¿Qué quiere usted? La idea más natural del hombre, la que se le presenta espontánea e ingenuamente como del fondo de su naturaleza, es la idea de su inocencia. Desde este punto de vista, todos somos como aquel pequeño francés que, en Buchenwald, se obstinaba en que el escribiente, que también era un prisionero y que registraba su llegada al campo, redactara una reclamación. ¿Una reclamación? El escribiente y sus ayudantes se echaron a reír. Es inútil, viejo. Aquí no se hacen reclamaciones. Es que, mire usted, señor, dice el pequeño francés, mi caso es excepcional. Soy inocente. Todos somos casos excepcionales, todos queremos apelar a algo, cada cual pretende ser inocente a toda costa, aunque para ello sea menester acusar al género humano y al cielo. Complacerá usted mediocremente a un hombre si lo felicita por los esfuerzos gracias a los cuales llegó a ser inteligente o generoso. En cambio, se hinchará de satisfacción si admirará usted su generosidad natural. Inversamente, si le dice usted a un criminal que su falta no se debe a su naturaleza o a su carácter, sino a circunstancias desgraciadas, le quedará violentamente reconocido. Y ahora sí, llegamos al fin de las citas de este gran libro de Camus. Y lo que este libro podríamos decir que nos deja una pregunta es, ¿qué haríamos nosotros en ese puente? ¿Cuántas veces hemos escuchado el grito de alguien cayendo y hemos seguido caminando, justificándonos con nuestra agenda ocupada o nuestra virtud de salón? Es una lectura que la recontra recomiendo, más cuando se encuentren de vacaciones para poder concentrarse, poder disfrutarla y leerla de a poco, y después seguir indagando más en este maravilloso libro, de qué trata, de qué va el absurdismo de Camus, y puedan leer más obras de él porque es, la verdad, un libro muy, muy interesante para leer. Y hablando de la caída, de la culpa y de esas verdades que solo nos atravesamos a decirnos en la oscuridad de un bar o en la soledad de una habitación, no puedo dejar de conectar este libro con mi propio trabajo, mi libro Tratado de Lágrimas, donde exploramos estos paisajes de la tristeza, los pensamientos, la irrupción. Es, si ya lo saben, un libro que mezcla algunas reflexiones, temas como la soledad, la muerte, el rompimiento amoroso, hay algunos poemas y demás. Si les interesa, pueden adquirirlo en la web de Tinta Libre, en su versión física como ebook para la gente de Argentina, y la gente que no es de Argentina lo pueda comprar en versión ebook a través de Amazon. Lo buscan como Tratado de Lágrimas, con mi nombre, Francisco Rosendo Caparelli, y ahí les va a salir. Les dejo toda la información en el episodio. Gracias por quedarse hasta el final en este episodio más largo de lo común. Espero que
que les haya gustado y puedan animarse a leerlo a Camus, porque tiene, tiene libros excepcionales y que les van a encantar. Eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.